Los arios vinieron del norte, no se sabe de dónde, pero su idioma, o proto-indoario, el idioma madre de la familia indoeuropea de lenguas, de los cuales castellano, inglés, alemán, etcétera, casi todos los de Europa pertenecen. Ellos migraron desde el norte hasta el valle del río Indus, y se graba en el Rig Veda que donde se asentaron en el valle del Indus no se daba esta planta y lo tenían que conseguir de las montañas que habían cruzado de Himalaya y Hindu Kush para llegar ahí. Y entonces, por un lado, se migraron más al sur de la zona ecológica de su planta Dios. Y esto puede explicar su desaparición. Pero en todo caso, ha sobrevivido como un vestigio y usan un sustituto francamente conocido como tal en el rito de Soma, que sigue siendo parte de ritos en hinduismo. Entonces, la cosa fundamental del entendimiento de Wasson era que Soma era un enteógeno y que entonces no solamente es un embriagante chamánico, que es fundamental a la práctica del chamanismo, no solamente en las Américas, todas las Américas, pero Siberia y África y Asia también, sino que era un catalista para religión, o sea, religión, proto-religión. Entonces, de alguna manera, la religión del hinduismo se derivaba de un culto basado en un hongo psicotrópico o un hongo enteogénico, un embriagante chamánico, y Wasson, más allá, propuso que Soma fue Amanita muscaria, el mismo hongo matamoscas que ahora sabemos que todavía se utiliza en chamanismo en Siberia hasta hoy en día. Y este uso también penetró a las Américas, quizá hasta la zona maya en Centroamérica. Y hay buena evidencia de que fue el embriagante chamánico principal para los mayas. Pero hoy en día ellos no usan hongos psicotrópicos en chamanismo. Entonces, en 1968, Wasson publicó un libro fabuloso que se llama Soma, Divine Mushroom of Immortality, Soma, el hongo divino de la inmortalidad. Y esto también fue una edición limitada, hubo una limitada edición popular, pero solo ha salido en inglés. Y el original de esto también vale 10.000 euros por ejemplar hoy en día. Y donde pues sumaba la evidencia para Soma como enteógeno y también para Soma como Amanita muscaria en particular. Debo mencionar que no todo el mundo acepta esta evidencia, pero se ha argumentado otras identidades taxonómicas para Soma, pero sí se ha aceptado esto de que Soma fue un enteógeno. Y los otros candidatos propuestos para Soma han sido enteógenos, entre otros Pegano Marmala, que también se llama Haoma, y los iraníes también son indoarios, y lo que era Soma en el valle del Indus se convirtió en Haoma en esta zona del Medio Oriente, y hoy en día Haoma es Pegano Marmala o alarma en castellano, que obviamente derive del árabe la palabra, y son semillas de un arbusto desértico que sí son psicotrópicos, contienen betacarbulinas, armalina principalmente, que sí son psicotrópicos y son agentes también activos en la famosa liana de ayahuasca de Sudamérica, de Amazonia. Voy a hablar este fin de semana sobre estas sustancias como armalina y ayahuasca en más detalle. Va a haber una conferencia sobre ese tema en específico. Entonces, ya se ha aceptado esta idea de que
temprana religión de los indoarios se basaba en un embriagante chamánico, y que luego se perdió esto y siguen celebrando ritos que nada más tienen un vestigio de esto. Y entonces se puede decir que el sacramento original fue un embriagante chamánico o un enteógeno, y lo que sobrevive hoy en día es un sacramento placebo. Bueno, esto representaba 8 años de estudios en Asia de Gordon Wasson después de su jubilación. No volvió a estudiar en Mesoamérica. Y luego, entrando en los años 70, fue cuando yo tuve la suerte de conocer a Gordon Wasson, se giró su atención hacia los arcaicos misterios eleusinos. Y esto fue en colaboración con Albert Hoffman, el coautor de Plantas y los Dioses y descubridor de LSD, psilocibina y otras sustancias importantes en ese tema, y también farmacéuticos, productos farmacéuticos. Y para dar un poco de historia de esto, mencioné que Wasson sabía de los misterios eleusinos desde niño, desde 10 años de edad, porque su padre le había platicado de esto. Pero los misterios eleusinos, había varios cultos mistéricos en el mundo clásico griego. Esto era el principal. Y se celebraba un rito cada año en el otoño. La última vez que se celebró fue el año 394 de nuestra época, y entonces había existido casi sin interrupción por 1800 años, casi 2 milenios. Hubo un par de años en que no se celebraba el misterio por cuestiones de guerra, por estado de guerra en la zona. Pero Eleusis es un pequeño población no muy lejos de Atenas, y había un templo en Eleusis que ahora hay meros vestigios, ruinas malamente conservadas dentro de una zona industrial bastante fea. Pero ese templo en Eleusis se llamaba el Telesterion. Telesterion quiere decir la meta. Y esto sí que era una peregrinación en búsqueda del Santo Grial. Cualquier persona de habla griega, siendo persona libre, es decir, no esclavo, fue aceptado como candidato, como iniciante para esta iniciación, para convertirse en un iniciado. Y un iniciado se llamaba un epoptes. Epoptes quiere decir que ha visto, él o ella que ha visto. Epoptes. Y entonces, después de 6 meses de ritos que comenzaban en la primavera, con lo que se llamaban los misterios menores, y pueden haber involucrado también sustancias psicotrópicas, pero no sabemos muy bien. Se culminaba en el Telesterion después de una procesión por un camino pavimentado que se llamaba la Vía Sagrada entre Atenas y Eleusis.